No cualquiera va a aguantar el ritmo que ustedes Se está grabando la llamada. Llevaron. Así que, bueno, este es un módulo sumamente interesante. Vamos a tratar de que sea lo más práctico posible. Vamos a ir aprendiendo con trabajos, ¿sí? No obstante, el día de hoy vamos a tener una pequeña introducción de algunos conceptos que necesitamos manejar para poder saber de qué hablamos cuando vamos a estar realizando los trabajos. Así que, nuevamente, yo les voy a pedir a los que puedan prender su cámara para hacerme un poco de compañía y estimularme un poco visualmente. Y gracias, muy amables. Y por otro lado, también, como siempre, les pido su colaboración para poder hablar y conversar, ¿verdad? Porque de esa manera hacemos un poquito más llevadero este horario que a mí me toca la peor hora, para la hora así donde ya estamos un poquito cansados y entonces es un desafío bastante grande y es por eso que les quiero pedir eso. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar este módulo de evaluación de las actividades educativas y bueno, quisiera que más o menos esbocemos con nuestras ideas que entendemos por evaluación. Y no quiero ser dedocrático, quiero que sea así espontánea la participación. Lucy, ahí te veo, Lucy. ¿Qué tal, Lucy? Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué entendés por evaluación, Lucy? Evaluación por parte del que el docente le hace al alumno, ¿verdad, profesor? Cualquier tipo de evaluación, porque hay muchos tipos de evaluar significa medir ese aprendizaje. En el campo del docente, por ejemplo, le mide el aprendizaje del alumno. Así entiendo, profesor. Excelente, gracias. Fernando Alexander, ¿estás por ahí? Voy tomándoles así porque ya que sus cámaras están apagadas. Fernando Alexander, de paso sigue ahí tomando la presencia. Es que no me responde, entonces es que no está presente. Rodrigo Fabián. Presente, profe. Excelente, Rodrigo. Contame un poco qué tipos de evaluación vos conoces. En general, no importa si es educativo o no, todos los tipos de evaluación que se te viene ahora a la mente. ¿Te referías a los tipos de evaluaciones que hacen los docentes, exámenes, trabajo práctico? ¿A ese tipo de evaluaciones te referís, profe? Y cualquier tipo de evaluación. Después vamos a ver las diferencias. Y lo más práctico serían así, exposiciones, exámenes. Eso es lo que más trabajé yo en la época de la facultad. Excelente, evaluación educativa. Entonces, Cintia, ayúdame un poco vos desde el derecho. Cuando hablamos de evaluación de pruebas o evaluación de evidencia, ¿de qué hablamos? A ver, formas de evaluación, decís. Es el derecho, por ejemplo, ustedes cuando hablan de evaluación de pruebas, ¿qué es lo que se hace con y revisar lo que tenemos y ver la concordancia, ¿verdad? Si va una cosa con otra, eso. La coherencia sería, ¿verdad? La coherencia. Excelente. Bueno, y como dijo Lucy, recordemos nosotros que como docentes nosotros vamos a tener siempre el sesgo desde el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y Lucy nos recordó algo importante, que es que necesitamos saber cuánto hemos alcanzado. ¿Qué es lo que nosotros alcanzamos o queremos alcanzar? Ustedes ya eso lo vieron en algún momento, ¿verdad? En los objetivos. Los objetivos nos ayudan a establecer metas y entonces nosotros necesitamos conocer cuál es el grado de alcance que tuvimos para esas metas. Sí, Federico Espinosa, te escucho. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Súper bien.
Bueno, para mí una evaluación, constituye, sirve para medir el avance del alumno, ¿verdad? En primer lugar. Sí. Y en cuanto a los tipos de evaluación, está la diagnóstica, que es la más importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de ahí se inicia para poder avanzar. Después están las clásicas, que son las parciales, las globalizadoras, y después, ¿esto para qué sirve? Sirve justamente para retroalimentar. Entonces, si es que vemos que hay avance, bueno, perfecto, ¿verdad? Y si vemos que no existe avance, esas evaluaciones sirven precisamente para retroalimentar. Ahora, nosotros los abogados, ¿qué hacemos con las pruebas? Realmente las pruebas sirven para el conocimiento del juez. O sea, que para que el juez tenga conocimiento de algo que no conoce. Gracias, profe. Ese es mi aporte. Perfecto. Bueno, sí, excelente. Lisa Cabrera. ¿Estás por ahí, Lisa? Estoy anotando yo la presencia por su respuesta en el chat. Vamos a cambiar ese presente, puedo decir, no, yo no sé si están presentes o no, puedo decir, no, o la cámara o la charla. María Pía, contamos, ¿estás por ahí, María Pía? Buenas noches, profe. Buenas Sí, noches. te María escucho. Pía, No prendo mi cámara porque le estoy... No te preocupes, está bien que es para tener un poco de interacción. Contame un poco, María Pía, ¿en qué momento te parece que el docente hace la evaluación? ¿Cuándo usa los instrumentos de evaluación? Lo que vos crees, no es un examen oral ni nada, María Pía, no te vayas a preocupar. Acá vamos a aclarar conceptos, así que decí nomás lo que te parece y después vamos completando las ideas, ¿sí? Miriam Adorno, adelante. Yo ya me olvidé lo que preguntaste, pero es un día... Sí. Responder nomás a esa pregunta, que si podría ser a través de un diagnóstico, a través de un examen, por ejemplo, también una evaluación. Mi pregunta era ¿cuándo? Esos son los ¿Cuándo? tipos. ¿Cuándo? ¿En qué momento el docente usa las herramientas evaluativas? Ya vimos que hay diferentes tipos de evaluación, me dijeron que hay evaluación formativa, sumativa, y ahora yo les pregunto entonces, ¿cuándo el docente evalúa? Al principio, el avance y al final, supongo, ¿verdad? Lo menos etapas. En el proceso, profe, de todo lo que ve en la clase, podría ser. Sí, exacto. Profe, yo considero que al principio, para ver cómo actualmente está el alumno de algún curso anterior, ¿verdad? De algún curso que hizo anteriormente. Sí. Luego en el proceso ya lo aprendido durante la clase y luego el final, que sería ya el definitivo de todo lo que aprendió durante todo el semestre o el módulo. Sí. Nilsa Carvalho. Gracias, Enrique. Nilsa. Sí, profe, yo pienso que durante todo el proceso, o sea, en cualquier momento, cuando el docente crea conveniente, puede evaluar a sus alumnos, ya sea en el comienzo o durante el aprendizaje mismo, la enseñanza, o más bien después, al concluir su clase. Bien, entonces sería, gracias Nilsa, sería correcto decir que el docente siempre está evaluando, ¿verdad? Siempre, porque ustedes correctamente lo dijeron, y eso yo quiero destacar, esto porque como docente empiezo con esto, porque yo sé que la mayoría de ustedes ya saben, entonces lo que yo hago es una recuperación de conocimiento, entonces esto se conoce como evaluación diagnóstica, ¿sí? Entonces, generalmente la evaluación diagnóstica se hace al inicio de un proceso, puede ser al inicio del curso, o puede ser en este caso, por ejemplo, al inicio de un módulo, o puede ser al inicio de la clase, ¿verdad? O sea, son diferentes niveles de evaluación. Por ejemplo, cuando yo voy a iniciar una clase con un tema nuevo, obviamente tengo que ver qué nivel de conocimiento tienen de ese tema que voy a introducir. Sí, Lucy Rodríguez, adelante.
Sí, profesor. A mí me gustó muchísimo ese material que usted nos proporcionó en el módulo 2, cuando tuvimos, ¿verdad? Sobre la evaluación, justamente, y ahí se pudo detectar, con esas evaluaciones, se pudo detectar si los alumnos, el porcentaje de alumnos que pueden aprender con mucha facilidad, otros, sin embargo, no pueden, ¿verdad? Los de difícil aprendizaje, justamente ese tema a mí me gustó muchísimo porque según el documento se evaluó al principio, ¿verdad? Del año, ¿verdad? Para diagnosticarle a cada alumno qué grado de aprendizaje puede tener o pudo haber tenido. Unos cuantos dijeron que se guiaron por la suerte, ¿verdad? Si es que estudió el tema, tuvo suerte y tiene un buen puntaje, buen rendimiento académico. Sin embargo, hay otros que dijeron que no se prepararon lo suficiente y que por eso tuvieron un rendimiento académico bajo. Entonces, yo pienso que un docente en una institución educativa tiene que hacer la evaluación al principio para saber cómo está preparado ese alumno, ese estudiante, y para buscarle la forma de motivarle como para llegar a un buen aprendizaje y tener el éxito también del año escolar. Excelente. Entonces, podemos decir que de acuerdo al momento, ahí les compartí un poco una pizarrita, ¿verdad? A ver si es que quieren entrar un poco para ir haciendo un esquemita. Entonces, al inicio, el docente, ¿qué es lo que utiliza al inicio? Entonces, lo que utiliza es una evaluación diagnóstica, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos con esta evaluación diagnóstica? Hacemos una recuperación de conocimientos previos. ¿Ok? Eso le ponemos ahí al lado de inicio. Después, hay otro tipo de evaluación, otro momento de la evaluación es que es durante el desarrollo. ¿Sí? Voy a hacer un paralelismo en el sentido de que, por ejemplo, en los proyectos se usa mucho también las evaluaciones y justamente la evaluación generalmente se utiliza cuando es diagnóstica antes de que pueda, digamos, antes de realizar esa intervención, ¿verdad? Entonces, ahí lo que nosotros hacemos, ¿cómo hago esto para llevar a nuestra aula? Pues así le doy Jamboard. Entonces, una vez que eso pase, tenemos otro momento que es ya en el camino. Y a eso nosotros le llamamos una evaluación de desarrollo. Y en el ámbito de los proyectos se le denomina evaluación de monitoreo, que es justamente la palabra que ustedes correctamente utilizaron. Y este monitoreo se hace ¿para qué? Generalmente, dependiendo de cuál es el objetivo de la evaluación, se hace una evaluación sumativa, ¿verdad? Y esta evaluación sumativa tiene que ver muchas veces con los procesos académicos administrativos, porque nosotros como docentes tenemos que tener un registro del avance de nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces, una evaluación sumativa para procesos, vamos a poner acá, administrativos, académicos administrativos. Administrativos, excelente. Y entonces, acá nosotros le llamamos, vamos a poner aquí, gran desarrollo, aquí nosotros le llamamos evaluación de proceso. Seguro que ustedes escucharon ya esto, ¿verdad? Dice, ¿cuánto es evaluación de proceso? ¿Cuánto tiene? Y después, un tercer momento sería al final de un proceso, en donde lo que hacemos es una evaluación, como dice su nombre, evaluación final,
o de aprovechamiento. Aprovechamiento. También son afines con fines académicos y administrativos, pero sobre todo para ver en qué, sobre todo lo que nos dedicamos de forma permanente a la docencia, qué es lo que tenemos que mejorar para en el siguiente proceso tener un mejor aprovechamiento. Entonces, fijémonos que este mismo esquema nosotros podemos utilizar en una clase. O sea, al iniciar nosotros un nuevo tema, vamos a suponer una nueva unidad y vamos a suponer que esa unidad nos va a llevar 3 días o 4 días. Entonces, cuando introducimos los temas nuevos, vamos a hacer una evaluación de diagnóstica o una evaluación formativa. Y durante el proceso de nuestra clase, vamos a ir seguramente también recabando información de cómo los alumnos se van apropiando de las capacidades durante el proceso de nuestra clase. Y ahí vamos a ver diferentes tipos de cuestiones que podemos utilizar para evaluar. Podemos evaluar conocimiento, podemos evaluar la parte práctica, podemos evaluar la parte de las actitudes para ver qué ellos consideran más o menos importantes, etcétera, etcétera. Y al final del módulo podemos dar un trabajo práctico o podemos dar ya una evaluación un poco más general o que engloba, como decía Federico, algo que sea más, no recuerdo cómo era que usó la palabra, pero es que engloba todo, ¿verdad? Entonces, esto también podemos traspolar al proceso en sí. O sea, si nosotros estamos hablando, podemos hacer estos mismos tipos de evaluación en una clase, podemos hacer a lo largo de una unidad o podemos hacer a lo largo de un semestre o de un año académico, dependiendo de cuál es el tiempo en el que nosotros tenemos que trabajar. Y bueno, a partir de ahí vamos a ver que hay algunos criterios que, de acuerdo al objetivo de la evaluación, van a tener cierto tipo de, vamos a decir, por qué se realiza, ¿sí? En ese sentido, vamos a ver que la forma de evaluar va cambiando. Por ejemplo, nosotros generalmente, a nivel de lo que es la UNA, en el reglamento de la UNA por lo menos está así, las evaluaciones de inicio o las que son de, digamos, diagnósticas, no tienen una ponderación en puntos, recién empieza a ser sumativo a partir de la evaluación sumativa, que pondera un poco el desarrollo. Bueno, ahí en la evaluación sumativa tenemos varios hechos que podemos sumar, por ejemplo, los trabajos en clase, podemos sumar los trabajos individuales, podemos sumar un trabajo práctico y también entran dentro de este proceso lo que nosotros conocemos como las evaluaciones sumativas, ¿sí? Generalmente es primer parcial, segundo parcial, ¿verdad? Y por último tenemos un proceso de evaluación final que por lo menos para el reglamento de la UNA tiene más peso. ¿Y alguien sabe cuáles son los pesos de los procesos evaluativos de la UNA? El porcentaje decís. Sí. En derecho nosotros usamos 20 primer parcial, 20 segundo parcial, 10 puntos bonificación, 10 puntos asistencia y 40 es el final. 40 al final, ok. Sí. ¿Juan? Hola, profe. En la Faxo. Okay. Perdón, ¿cómo es la Faxo? Porque se cortó. En la Faxo nosotros tenemos, profe, el mismo sistema. Y también tenemos, o sea, en la Facultad de Derecho ya se quitó esa parte de bonificación. Ya no existe eso en la nueva malla curricular. Cintia dice que existe. Vamos a averiguar un poco mañana. Yo estoy haciendo notariado ahora que dentro de la facultad y nos dan 10 puntos de bonificación y 10 por asistencia. Sí, trabajo práctico o asistencia. Allá dije el profesor. Llegamos con 60 a la final, o sea, y 40 nomás ya para la final. Este año estoy en notariado.
Me parece sumamente interesante que nos cuenten estas diferencias, porque en filosofía es al revés. Para nosotros todavía, y yo digo todavía porque me parece un modelo mucho más interesante, el que centra la mayor parte en el proceso, ¿verdad? Lastimosamente nosotros todavía nuestro reglamento le da el 60% al examen final y 40% al proceso. Sí, Juan, ¿ibas a decir algo otra vez? Profe, ¿y yo puedo decir algo? Sí. Cuando me recibí en el 2002 en Derecho, porque ahora, notariado lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Ahí Sí. era tu nota el final, no existía el proceso. A mí me encanta ese, el del final, ¿verdad? Pero porque el proceso es muy engorroso y a veces no tiene sentido porque el profesor no se inspira, no se aplica, ¿verdad? Pero en el 2002 era un examen que era lo que te daba tu nota. Ahora no, ahora tenés nota por todo. Y como te digo, 60 y 40 nomás ya al final. Se centra más en el proceso. Olivia Mosqueda. Sí, profe. No, quería contar nomás que justamente recién en la Facultad de Derecho terminé de hacer evaluación con un profesor de cátedra y ya no hay bonificación. O sea, no, ya no hay bonificación. En Derecho ahora no hay. Se está cambiando eso. Ok, Sí, gracias está Olivia cambiando. por el dato. Leticia. Notariado mantiene, ¿verdad? Sí, profe, mi mamá es docente de Derecho, Derecho Político, y ella ya no tiene bonificación ahora. También, ya se cambió por lo visto de ese tema. Bueno, igualmente, el modelo todavía es bastante distinto al nuestro porque sí, digamos, a todo ese proceso, a este proceso, si le vamos a poner acá un puntaje, entonces, digamos, para derecho sería 60% todo lo que tiene que ver con el proceso, ¿verdad? Sería El notariado, profe, el notariado es lo que yo puedo decir, porque ahí los compañeros dicen que en derecho ya no es así, ¿verdad? Pero el notariado sí. No, Cintia, lo que se cambia es lo que se pondera para llegar al 60, sigue siendo 60, solamente que ya no... Son ya dos no tienen parciales ahora. Exacto, ya la bonificación ya saca, entiendo. pero sigue valiendo 60%. Ya entiendo, ya entiendo. Sí, sí. Juan. ¿Qué tal, profe? Yo también estoy hablando que en este año yo fui hasta el semestre pasado estudiante de Derecho también en la Universidad Nacional y es así como se está planteando. Hasta la malla curricular del 2019 se tenía esta parte de bonificación. Hoy en día ya se quitó eso y es 20% primer parcial, 20% segundo parcial, más 10% trabajo práctico y tenés que hacer un mínimo de 30... un mínimo de 30 para habilitar al examen final. Ya. Ok, perfecto. Lucy, gracias, Enrique. Sí, profesor, ahí ya dijo el compañero, justamente mi hija ahora es estudiante, está en el 4º año y ella tiene 20% de examen parcial, 20% de segundo parcial y 10% de trabajo práctico. Quedaría entonces el siguiente 50% para el examen final. Y ya no tienen esa bonificación que anteriormente tenían. Hace poquito se les quitó eso. También tiene 70% de asistencia, tiene que ser para poder habilitar. Es bastante alto luego. Y díganme, en el caso que no se llega a ese 70%, entonces puede habilitar para segundo y tercer. Para el segundo. Eso sigue siendo así. En El notariado también. El segundo periodo, profesor. Ok. Pero entonces sí tiene un peso importante la asistencia, también le dan bastante importancia. Enrique. Sí, profe. En la Facultad Politécnica, por ejemplo, es 40-60. 40 promedio parciales y 60 el final. Final. Ese sería el modelo también aquí de filosofía para que ustedes conozcan. Y bueno, generalmente eso se va dividiendo. Voy a mostrar después más o menos cómo, pero en porcentaje vendría a ser la misma ponderación. Gracias, Enrique. Juan. Y también quiero mencionar nomás que en un año y medio que estuve ahora por Derecho, de cada 5 profesores, 4 liberaban la asistencia, lamentablemente. Y estábamos de los 100 inscriptos a la cátedra, estábamos 20 como muchos. Y después en los exámenes finales estábamos muchísimos. Ok, perfecto.
Y bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, decíamos, este 60% vendría a ser así. Si vamos a, me dijeron, era 20, ¿será que lo puedo bajar abajo? No me deja. Entonces, 20, primer parcial, ¿verdad? 20, segundo parcial. Después, ¿cuánto era trabajo práctico? 10 puntos. 10, profe. 10 trabajo práctico. Entonces, 20 primer parcial y acá es más. 20 segundo parcial y más sería 10. Y acá tenemos 50 y entonces el final vendría a ser 50%. ¿O acá hay algún 10 más? Eso dijeron ahora los de derecho, que sí. Ahí en el pizarrón se puede adjuntar imagen para que vean mi habilitación, por ejemplo, ahora para un examen de hace 2 semanas. Sí, ¿O no? tengo que habilitar. Ya. 50 dijeron, profe. O sea, cambió. 50 y 50. En notariado, 60, 40. O sea que le dan más peso ya también ahora al examen final. Mejoró. Sí, entonces este es O sea, en mi opinión. 50, ok. Esto es el modelo, digamos, acá viene examen final entonces, ¿verdad? Examen final. Y para esto necesita 70% de asistencia. Bueno, entonces, para fijarnos que este es un modelo que, digamos, ok. Ahí vamos a mirar un poco tu... Voy a agrandar un poquitito tu imagen. Ahí está. Prueba parcial 60, sí. O sea, evidentemente el proceso es 60, ¿verdad? Pero en notariado, ¿verdad? En notariado, ok. Ok, perfecto, gracias. Es simplemente para hacer una comparación. Voy a dejar en este color acá este modelo y el otro vamos a comparar un poquitito con el que nosotros tenemos aquí en filosofía. Voy a poner este verdecito, entonces acá por ejemplo tenemos 40% el parcial que vendría a desglosarse en 10% es primer parcial más 10% segundo parcial y vendría a ser más 20% que sería el trabajo práctico, ¿sí? Y obviamente queda a criterio del docente cómo va a pedir el trabajo práctico, por ejemplo. Aquí vamos a mirar algunas estrategias, ¿verdad? Y después tenemos 60%, este vendría a ser entonces examen final. Aquí. Bien, entonces, para comparar nomás, en este caso, el primer parcial suma el 10%, el segundo parcial 10% y el trabajo práctico, por ejemplo, en mi caso particular, yo suelo, en vez de pedir un solo trabajo práctico, suelo pedir varios trabajos por unidades. Entonces, al término de la primera unidad, tengo un trabajo que vale X cantidad de puntos, y entonces todo eso sumado corresponde al 20% en el peso, ¿verdad? En el peso de digamos, de la materia. Entonces, esto es solamente para que veamos que la evaluación puede enfocarse. Aquí vemos, en un modelo se enfoca en el desarrollo, ¿sí? Y en el otro modelo se enfoca en el resultado. Obviamente vamos a tener sus pros y sus contras siempre. O sea, no podemos decir nosotros que un modelo es mejor que otro porque realmente los dos tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Que vamos a ir viendo después. Pero es simplemente para poderlo comparar para ver cómo lo hacemos. Bueno, entonces voy a pasar ahora, si pueden cerrar su pizarrita y voy a pasar a proyectar algo de mi pantalla para ir mirando algunos conceptos, lo que quiero que me continúen acompañando, por favor. Los que pueden, un poquitito. Aquí tenemos.
Vamos a ver algunos conceptos fundamentales porque por ahí podemos tener diversas ideas y es muy importante que nos pongamos de acuerdo cuando hablamos, saber de qué estamos hablando. Entonces, esta es una metáfora muy interesante, aludiendo al hecho de que realmente todo el proceso de generar un ambiente de aprendizaje y, por supuesto, el de medir ese aprendizaje, es un hecho súper desafiante. Y yo creo que me gusta mucho pensar en esto. Había una reflexión que leí en una red social que decía, si uno cree que el tiempo que un docente le dedica a la enseñanza es solamente el tiempo que se pasa enseñando, es como si fuese que uno le mide solamente a un atleta por la cantidad de kilómetros que recorrió sin tener en cuenta todo el proceso de entrenamiento. ¿En qué sentido digo esto? Que realmente el docente, para llegar a satisfacer óptimamente, no digo de forma perfecta, pero lo más posible a las necesidades educativas de sus alumnos, tiene que hacer esfuerzos muy importantes. ¿Por qué? Porque siempre pasó esto de que hay mucha heterogeneidad en las características de nuestros alumnos. Y ya vimos en el módulo pasado, justamente, en el primer módulo, perdón, vimos que hay diferencias individuales. Y esas diferencias individuales hacen que los alumnos también tengan necesidades diferentes. Y eso hace de que no podamos nosotros agarrar y simplemente volver a hacer todos los años lo mismo. Yo recuerdo que tenía una profesora en primaria, hace mucho, mucho tiempo atrás, y tenía un cuaderno, que era un cuaderno que era sin fecha ya, sino que lo que tenía eran los días del calendario, de los calendarios, era como un calendario eterno, y ella siempre, todos los años, utilizaba el mismo cuaderno porque siempre daba exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que nosotros hoy en día ya no podemos hacer. La planificación es muy necesaria y sobre todo ir adaptando los nuevos conceptos, las nuevas cosas que van saliendo, debemos ir incorporando. Y sobre todo porque si no hacemos esto, nos generamos un clima de curiosidad y de interés para los alumnos. Justamente hoy estuvimos, ayer y hoy, no sé si alguno de ustedes participó de la jornada de innovación docente, donde los profesores de todas las unidades académicas de la UNA presentaron sus proyectos y justamente se habla de que no es posible, no es factible trabajar solamente desde nuestra cátedra, de que tenemos que enriquecer nuestra cátedra y tenemos que hacerla mucho más participativa e interesante. Entonces, uno de los, digamos, una de las áreas que se recomendó justamente es aliarnos entre profesores, 2 o 3 profesores que tenemos, vamos a decir, materias que tienen que ver unas con otras, entonces juntarnos y hacernos, por ejemplo, proponer proyectos o de repente invitar a gente interesante. Yo recuerdo que mis alumnos disfrutaban muchísimo las veces que yo pude llevarle a alguien que estuvo o vivenció una experiencia que yo tenía que relatar. Y eso yo comparé, por ejemplo, yo tenía que hablar de una experiencia que se llama clinitaria, que es una experiencia que se hizo de salud mental con las personas del Bañado, Tacumbú, en Asunción, ¿verdad? El Bañado Santa Ana, perdón. Y es muy distinto si yo me siento y les comento a los alumnos la experiencia a que venga el psiquiatra que hizo la experiencia. ¿Por qué? Porque se le puede hacer más preguntas, él tiene más manejo del tema, o sea, se enriquece la clase. Y eso algunas veces nosotros no tenemos en cuenta y realmente hoy en día es interesante que la gente se prende cuando uno le invita. Entonces uno puede tener invitados, por ejemplo, los abogados pueden tener otros colegas que pueden venir a comentar ciertas experiencias, ¿verdad? O a tener talleres prácticos y eso es sumamente enriquecedor. Y por otro lado, la otra estrategia que se propuso justamente es enfocarse en casos prácticos. O sea, mientras nosotros
evaluemos solamente el contenido cognitivo y de memoria, eso se va a perder al final del examen. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos es que nuestros alumnos desarrollen esas capacidades para la vida. Había una experiencia tan linda que fue de la Facultad de Economía, en donde los alumnos lo que hicieron es, hicieron una asesoría legal a las personas del mercado municipal, creo que era en San Pedro, no me acuerdo, pero era en el interior, para ayudarles a que ellos puedan tener su factura, o sea, para volverle, ¿cómo se dice eso? Para formalizar. Para formalizar, exactamente. Entonces, ahí ellos, ¿qué están haciendo? Ellos están haciendo lo que en la práctica va a hacer un contador, con una situación real, con papeles, con documentos reales. ¿Y qué es lo que hizo el docente? El docente lo que hizo fue tener una alianza con el Banco de Fomento, y el Banco de Fomento lo que ayudó es para facilitar la creación de las cuentas bancarias para las personas del mercado. Entonces hubo toda una alianza entre el docente, entre en este caso, el Banco de Fomento, que justamente busca formalizar la economía, y se hizo ese proyecto sumamente interesante. Dos cosas lo hicieron, porque formalizar y bancarizar. Encima, exactamente. Así mismo es. Bueno, y acá, justamente, acá apunta nuestra evaluación. Yo recuerdo que cuando era estudiante, yo tenía compañeros que celebraban su 2. Sacaban un 2 y ya estaban felices, ¿verdad? Porque decía, pasé con el 2, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la reflexión que hoy tenemos que hacer con los alumnos, que ¿cuál es la finalidad de la evaluación? Es cierto, por un lado es justamente la promoción, ¿verdad? Ver que esté en condiciones de pasar al siguiente nivel, pero sobre todo la evaluación tiene que apuntar a que se desarrollen esas capacidades profesionales, ¿verdad? Y eso que nosotros tenemos que trabajar muy bien con nuestros alumnos para que ellos se empoderen de ese proceso de evaluación, que ellos no se sientan excluidos y que rinden por cumplir nomás. Acá dice, la próxima vez hago una autoevaluación, dice, ¿verdad? Porque esto es, digamos, más complicado, ¿verdad? Cuando tenemos más cosas que evaluar, inclusive tenemos algunos modelos en donde podemos hacer una evaluación, lo que se conoce como evaluación 360 grados, ¿verdad? En donde el docente le evalúa a los alumnos le evalúan a los alumnos, y los alumnos le evalúan al docente. Por eso se llama 360 grados, porque se da toda una vuelta al círculo. Obviamente, estos son modelos mucho más complejos, pero tienen digamos, un grado mucho más rico de aprovechamiento, porque también el docente puede tener una idea, ¿verdad?, de qué cosas puede mejorar. De repente todavía a nosotros nos cuesta mucho ese tema de la evaluación, democratizar como profesores. O sea, en muy pocos lugares los alumnos le pueden evaluar al docente. De hecho, ya es una práctica bastante común, pero no en todos los lugares los alumnos le pueden evaluar al docente. Entonces, yo recuerdo que en una universidad privada, al final del semestre, recibíamos nosotros una evaluación de nuestros alumnos de forma anónima, obviamente, pero con indicadores en porcentaje, ¿verdad? Donde se decía, a ver, un poco se evaluaba, por ejemplo, la puntualidad, el respeto, el manejo del tema, si es que se entregaba materiales adecuados, no sé, eran como 5 o 6 indicadores. Era cortito, pero a uno le servía como para hacer una, digamos, reflexión sobre el trabajo que hacía como docente. En la americana a mí me tocó hacer ese en cada módulo en el 2013, no sé cómo estará el tema hoy. Sí, eso es muy importante. Teníamos un profesor que es una luz, ¿verdad? Pero ponerle que de 3 horas él venía 30, 40 minutos, pero en esos 30, 40 minutos sacaría a Michel Agnoli, ¿verdad? Derecho bancario. Él
te enseña mucho más que todos los que están 3 horas todos los días, ¿verdad? Entonces, la calificación de él habrá sido la mejor. Yo me acuerdo que me pensé qué ponerle, ¿verdad? En ese tema de puntualidad, etcétera, y perfecto le puse, ¿verdad? Porque lo que yo aprendí ahí ya me daba con esos 30 minutos, valía. Valía la pena. Entonces, acá tenemos una pequeña, un pequeño concepto de lo que es evaluación y lo reconoce como un proceso de recoger información, ¿sí? Pero esa información no es cualquier información, es una información que yo voy a orientar ¿para qué? Para tomar decisiones futuras. Inclusive en el sector salud, por ejemplo. Vamos a suponer yo, ahora estoy por presentar mi trabajo final de epidemiología. ¿Qué es lo que hace la epidemiología? La epidemiología en la salud también recolecta datos, evalúa una situación, ¿para qué? Para poder tomar una decisión, ¿sí? Entonces, eso también no escapa a lo que hace en la educación la evaluación. La evaluación nos da datos, ¿para qué? Para poder intervenir. ¿Y cuándo podemos intervenir? Antes de la evaluación final. ¿Cuál es la evaluación que nos da datos para intervenir? La evaluación de proceso. Entonces, la evaluación diagnóstica y la evaluación de proceso, sobre todo la evaluación de proceso, me permite ver si eso que yo planifiqué, si eso que yo me propuse como una meta está corriendo en tiempo y en forma. Por eso que no se hace una sola medición, ¿verdad? Se hacen varias mediciones y varios tipos de mediciones. Y ahí tenemos, por ejemplo, que ustedes mismos lo dijeron, tenemos los exámenes parciales, tenemos los trabajos prácticos, tenemos inclusive la asistencia, ¿verdad? Considerada dentro de este proceso. Entonces, aquí esto es una cuestión importante saber para qué estamos evaluando. Y se supone que esas acciones que nosotros vamos a tomar van a tener como objetivo mejorar, o sea, si nosotros estamos viendo que se está desviando de nuestro itinerario inicial, que está habiendo una dificultad, porque eso también puede ocurrir, ¿verdad? Algunas veces ocurre una situación que nosotros le llamamos emergentes. De repente ocurre algo y entonces nos permite tomar cartas en el asunto antes de que nos quedemos sin tiempo, porque realmente al final del proceso ya no estamos a tiempo de corregir una situación como tal. Y entonces, evaluar, nosotros podemos llamar o podemos decir que vendría a ser ponerle valor a algo. Así como hacemos una meta, tenemos un objetivo y ponerle un valor a ese objetivo es establecer una meta, así también la evaluación es fijar un valor para cada cosa. Y entonces aquí, de acuerdo a nuestro enfoque, de acuerdo a la materia que vamos a enseñar, de acuerdo a la disciplina o a la carrera que vamos a desarrollar, vamos a ver que la evaluación se centra, por ejemplo, más en lo procedimental, o se centra más en lo cognitivo, o se centra más en un área en particular. Por ejemplo, los médicos tienen que tener no sé cuántas horas de práctica. ¿Por qué? Porque de su práctica depende que desarrolle ciertas capacidades, a diferencia de nosotros los psicólogos, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a ver que de acuerdo a cada área del conocimiento, también la evaluación va a ir cambiando porque la necesidad va cambiando. Entonces, evaluar, por ejemplo, una actividad que muestra algo, o que puede calcular algo, o que puede determinar algo, o que pueda asignar un valor a algo, apreciar, justipreciar, ponderar. Estos son verbos que usamos para evaluación, ¿sí? Emitir un juicio. Entonces, nosotros podemos pedirle a un alumno, bueno, y esto es muy simpático porque de acuerdo a cómo preguntamos, vamos a obtener la respuesta. Así mismo como el formulario de Google, ¿verdad? Si programamos bien la respuesta, vamos a obtener una buena respuesta. Si nosotros le preguntamos al alumno, emite tu opinión sobre la ley contra la violencia, la ley
contra la violencia ¿cómo es? De la mujer, contra la mujer, violencia contra la mujer o violencia doméstica. Violencia doméstica, ok. De género. Bueno, si nosotros hacemos de género, si hacemos una pregunta así, lo más probable es que el alumno diga, y estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero si yo le digo, valore, mencionando 2 o 3 teóricos, la importancia de la ley contra la violencia de género, teniendo en cuenta el ámbito, digamos, de violencia que vivimos en el país, entonces ahí le estamos dando más detalle de lo que nosotros queremos. Entonces, ahí, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo cómo va a hacer su análisis, le estamos pidiendo que vaya a leer, obviamente se supone que nosotros le vamos a facilitar también los materiales y le estamos dando un marco de referencia. Esa ley, ¿cómo es o por qué es importante en nuestro país? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo 2 formas de preguntar van a determinar que el alumno haga ese esfuerzo y por eso es importante que nosotros sepamos establecer las consignas. Nosotros vamos a tener 2 grandes actividades para este módulo. El primero, van a preparar un examen. En la próxima clase vamos a trabajar sobre ese trabajo, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos las preguntas y todo eso. Y el segundo trabajo va a ser elaborar una guía didáctica con estas actividades dentro de la guía, ¿sí? Entonces, ¿van a poder usar el mismo tema que prepararon en su Drive? Sí. En su Google, en su, ¿cómo se llama? En su Classroom. Sí. ¿Van a poder usar? ¿Sí, Enrique? No, profe, te quería comentar del Classroom nomás, te comenté. Sí, exacto. Van a enriquecer más eso. Entonces, dentro de ese Classroom van a crear el examen, ¿sí? Y dentro de ese Classroom también van a presentar su guía. Eso vamos a ir viendo porque está todo ya hay plantillas como para que ustedes tengan que descargar y directamente ir poniendo la información adentro, así como estuvimos manejándonos. Entonces, ¿para qué evaluamos? Para juzgar un hecho que necesitamos poner o establecer un cumplimiento. ¿Y qué procesos involucra a este proceso de evaluación? Ahí está. Primero, medir. Y para medir necesito determinar qué es lo que quiero medir. ¿Qué voy a medir? Voy a medir la capacidad de memoria de mi alumno. Voy a medir la capacidad de composición del alumno. Voy a medir la capacidad de análisis, en el caso de los abogados, ¿verdad? De marcos legales referentes a un tema en particular. O voy a medir la colaboratividad dentro de un trabajo en grupo. O voy a medir la capacidad de redacción. O voy a medir la creatividad, ¿sí? Entonces, todos estos son criterios, son ejemplos de criterios que yo podría medir en diferentes tipos de actividades. Después vamos a ir viendo cómo se clasifican los enfoques de la evaluación y vamos a ver algunos ejemplos de actividades también. Y una vez que yo haya medido que yo necesito estandarizar. Entonces, tengo que tener un patrón con el cual tengo que comparar. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos escalas de calificaciones. Porque el CONES establece que debe existir una escala de calificaciones. Yo no sé si es que está permitido, nuestro especialista en evaluación si me puede ayudar con eso, simplemente con poner consigue, no consigue y sin establecer una nota. Porque lo que yo llegué a ver, ¿verdad? En
varias universidades que he trabajado, en la mayoría se tiene una calificación del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. Y llegué a estar en una universidad en donde era de 1 al 10. Y también en otro curso, el último módulo, el trabajo final, es aprobado o no aprobado. En un curso similar al que tenemos nosotros acá, el trabajo final es una defensa de una clase. Entonces, ¿qué hace el alumno? Toma un tema, tiene unos 20 minutos para desarrollar el tema y proponer las actividades didácticas que va a realizar ya a la luz de todas las teorías que aprendió en el curso. Y el resultado final, entonces, es aprobado y no aprobado. Entonces, una vez que yo comparo con ese estándar o con ese patrón, lo que hago es evaluar o juzgar, ¿sí? Y ahí es donde yo le voy a dar, donde la escala me ayuda a poder identificar el nivel de aprovechamiento. Y ahí vimos que las escalas pueden, por ejemplo, si vamos a trabajar una rúbrica, las escalas pueden diferir, puede ser, yo les había mostrado el modelo de cumple completamente, cumple parcialmente o cumple vagamente, por ejemplo, 1, 2, 3. O puede ser de 4 niveles o de 5 niveles para poder ser coherentes con la escala de calificación. O sea, eso ya vamos a ir viendo de acuerdo al objetivo de la evaluación. Pero en todos los casos, vamos a utilizar la información que vamos a recabar para revertir eso en el trabajo que nosotros estamos realizando como docentes, ¿sí? Eso es importante. Y entonces vamos a mirar un poco las diferencias entre medir, evaluar y calificar. Medir, entonces, es determinar, es el foco que voy a poner. ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Verdad? ¿Dónde voy a poner el foco? Evaluar, entonces, es juzgar. Y por último, calificar es rotular, poner una calificación final. ¿Y qué utilidades tienen? Ahí vimos, por ejemplo, varias mediciones me permiten ver que como docente, dónde tengo que mejorar, dónde tengo que cambiar lo que está mal y dónde tengo que mantener lo que está bien, ¿sí? Y hay algunas situaciones, ustedes mismos lo acaban de decir ahora, que seguramente el Consejo Directivo de Derecho tuvo que tener una fundamentación técnica para eliminar la nota de la bonificación. O sea, eso no es porque a alguien se le ocurrió que se sacó, sino se hizo una fundamentación técnica y seguramente en su momento y en el ámbito de la autoridad que tiene que entender en eso, se tomó esa medida, ¿verdad? No es porque a alguien se le ocurrió, sino porque eso se fundamentó adecuadamente. Entonces, en todos los casos, constituye una herramienta para el mejoramiento. Otra cosa que tenemos que cambiar en nuestro chip, y yo acá me pongo todavía en el ámbito de los alumnos de antes, ¿verdad? Hemos escuchado historias, y algunos de nosotros tal vez todavía la hayamos vivido, que a veces cuando éramos muy preguntones o inclusive cuando había algún tipo de roce personal, la evaluación se podía llegar a utilizar como una cuestión de persecución al alumno. No sé, los de derecho son bastante famosos por eso. No Todo sé el si hay tiempo. alguien que lo quiera. De todo, para todo se usa en la calificación. Bueno, en el oral, profe, era... Ahora hay evidencia. En mi época no. En mi época era eso, como te dije, no había proceso. En mi época de derecho era, te sentás ahí frente al profesor y ahí él te puede poner 1 o 5. Entonces, ahora no, ahora está todo documentado. A pedir revisión del examen escrito e incluso lo que le planteé al profesor del módulo anterior, le objetamos la forma de redactar la pregunta y las respuestas. O sea, si es medio vaga la cuestión, hasta nos puede dar el punto a dos preguntas, ¿verdad? Sobre ese punto, ya que tengo la palabra, Sí. qué difícil es hacer un examen.
como alumna le critiqué de todo a los profesores. Cuando me tocó hacer el Classroom, ahora yo me río del formulario que hice porque es un chiste, ¿verdad? Me costó elaborar, ¿verdad? Y repito, como alumna vos criticas todo, porque cómo formuló, se entiende de dos formas y hasta sacarle el punto al profe ahora que es escrito. Pero a mí me costó, no sé, parece como una escritura de jardín mi examen redactado. Y yo me considero que pienso, ¿verdad? Recuesta. Eso no sé si vamos, dónde se aprende, pero qué difícil. Y se aprende haciendo, y muchas de las instituciones tienen todo un departamento de evaluación que lo que hacen justamente es mirar otra vez el examen que prepara el profesor. Sobre todo se controla mucho, Cintia, ya cuando se hace una planificación sobre capacidades, ¿verdad? Entonces ver si es que esos ítems que nosotros propusimos realmente responden a las capacidades que queremos cerciorarnos que conseguimos, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, este sería el etiquetado de nuestros alumnos, ¿verdad? Y acá justamente hay que tener muy en cuenta las consecuencias, ¿verdad? Que esto acarrea a nivel de la autoestima, a nivel de las emociones, y por eso que un bajo rendimiento también debe ser un compromiso del docente para estimularle más a esos alumnos. Hay varias estrategias, por ejemplo, vimos en estrategias de aprendizaje poder juntarle a alumnos con formas distintas de aprendizaje. Inclusive podemos juntarles a los alumnos que son más despiertos con los alumnos que necesitan un poco más de estímulo. Y si, por ejemplo, el docente, yo sé que a veces es más fácil, de repente el docente dice, bueno, acá hagan nomás ya ustedes su grupo de trabajo, dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que los que se entienden se juntan todos y los que saben mucho se juntan todos y los que tienen más dificultad se quedan todos afuera. Entonces, ahí un poco el docente tiene ese desafío de poder practicar un poco la inclusividad en la formación de los grupos y poder poner a diferentes tipos de formas de aprendizaje y dificultades de aprendizaje en cada grupo para ir combinando un poco y fomentando la sinergia dentro del grupo y del equipo. Y bueno, acá vemos entonces los niveles de la evaluación en la educación. Dijimos que podemos hacer una evaluación dentro de nuestro propio proceso en aula, pero también podemos evaluar programas enteros y podemos evaluar toda la institución y podemos evaluar todo el sistema educativo. Por ejemplo, los procesos de acreditación son evaluaciones de programas y ya prácticamente institucionales en donde lo que se hace es evaluar la malla curricular, las prácticas, las extensiones, ¿verdad? Es una evaluación sumamente, los que hayan pasado por lo que es ese proceso, es un proceso súper meticuloso, súper minucioso y lleva años, porque hay que juntar la evidencia de todo lo que se declara, uno tiene que demostrar con papeles, con fotografías, con evidencia, con actividades. Entonces ustedes ven que hay diferentes niveles en los cuales podemos evaluar. Y entonces las funciones de evaluación dentro del aprendizaje, ahí ya vimos, ¿verdad? Esto, ya vemos los tres tipos de evaluación, diagnóstica, formativa y sumativa. Ahí vemos los propósitos, resultados y decisiones. Entonces, ya hablamos de los conceptos, pero sobre todo, entonces, la evaluación diagnóstica me ayuda para planificar, ¿sí? La evaluación formativa me ayuda para ajustar. Y la evaluación sumativa para la acreditación. En este caso nosotros mezclamos la diagnóstica y la formativa, ¿verdad? Pero la diagnóstica se da al inicio, la formativa yo puedo ir dando también en la mitad o en el proceso sin darle una calificación solamente para saber el nivel de aprovechamiento. Y bueno, acá tenemos algunas recomendaciones para la elaboración de pruebas. Voy a agrandar un poquitito porque parece que está muy... Ahí está. Bueno, primero, ¿alguien me ayuda a leer? Así hacemos un poco más divertido, porque si no se van a cansar y yo me voy a cansar. El primer ítem, que es el de seleccionar
A ver un poco a quién le tengo aquí. Nilsa, ¿será que puedes leer, por favor? Sí, profe. Seleccionar los objetivos a evaluar deben representar aprendizajes terminales o intermedios relevantes. Excelente, muy bien. Nosotros tenemos que tener objetivos a mediano plazo y objetivos al final. Entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a evaluar. Muchísimas gracias. A ver un poco... Víctor, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Podés leernos el segundo que se trata de seleccionar, por favor? ¿Cómo no? El tipo de pregunta más adecuado para detectar el logro de los aprendizajes establecidos. Los criterios que pueden utilizarse para la selección son nivel de complejidad del aprendizaje evaluado, potencial del ítem para inferir el aprendizaje, congruencia, objetivo, ítem, facilidades contextuales, características de los estudiantes. Excelente, muchas gracias. A ver un poco, Leticia, emplear. Sí, profe. Emplear ítems de distintos tipos si se requiere. Se requiere, excelente, eso quiere decir, no puedo hacer todo pregunta, no puedo hacer todo verdadero o falso, no puedo hacer todo selección múltiple. Y ya que es tan cortito, lee el siguiente y el siguiente, determinar y redactar también, por favor, Leticia. Ok, dice determinar el número de preguntas necesarias para inferir el aprendizaje y redactar cada ítem considerando las normas técnicas de construcción. Construcción, que vamos a ir viendo cómo construir un ítem de evaluación. Excelente, muchísimas gracias. A ver un poquitito. Junior, ¿puedes leernos, por favor, el de asignar puntajes? Kevin. Voy a creer que no funciona su micrófono. No quiero ser mal pensado. Junior estaba en la clase de ayer siempre. Profe, mi internet se cortó. Ah, bueno, está bien. Estoy en el saco, profe. Estoy en Benjamín Acebal. Bueno, pero ven ahí, Junior, cómo va a poder leer, asignar puntaje. ¿O te Sí, cuesta? profe. ¿Sí? Bueno. Sí, ¿para qué? Asignar puntajes. Puntaje a cada ítem. En ítems estructurados, asignar un punto por respuesta correcta, salvo que algunos detecten aprendizajes más complejos, los cuales pueden ser ponderados. Evitar el uso de decimales, 0,5. En el caso de preguntas de ensayo, asignar el puntaje considerando la cantidad de componentes o elementos involucrados en la respuesta, su nivel de dificultad y extensión. A cada componente asignar puntos enteros y calcular el puntaje total de cada ítem. Perfecto, excelente, gracias Junior. Esto es muy importante, gente. Salvo caso que hagan en plataforma, que yo les voy a mostrar también cómo programar en plataforma, hay que tratar de que cada cosa que nosotros evaluamos sea un punto y no entrar en decimales. ¿Sí, Alma? Profe, yo me ofrecía nomás para leer por si no estaban los compas. Eso no era. Entonces, ya que estás acá, pasamos a realizar la evaluación por expertos. Esto también es lo que decíamos de que todo el examen en general debería pasar por la autorización o por una verificación de un evaluador experto. En la teoría, estamos hablando en un país de maravilla. Hay gente que va a poder trabajar con un evaluador y hay gente que no, pero estamos hablando de las condiciones óptimas. Alma, si puedes leernos, montar el instrumento. Sí, montar el instrumento incluyendo identificación institucional, identificación de la materia, identificación del estudiante, indicaciones generales, materiales, lugar, instrucciones para el desarrollo de la evaluación, restricciones, exigencias, facilidades, etc. Instrucciones para contestar las preguntas. Puntaje total y por pregunta o grupo de preguntas. Pauta de corrección y calificación.
Excelente. Acá pueden ver, entonces, ahí vemos que esto va generalmente en la parte inicial, ¿verdad? Donde podemos identificar a la universidad, a la carrera, al curso, a la materia, al docente, al alumno, fecha, y ahí nosotros ponemos, bueno, está permitido el uso de calculadora, o está permitido el uso de, o no está permitido el uso de tal cosa, ¿verdad? Vamos poniendo ahí las restricciones y cómo ir contestando las preguntas. Por ejemplo, le podemos decir, bueno, lea el capítulo tanto y a partir del contenido de ese capítulo responda a la siguiente pregunta, por ejemplo, ¿sí? Y también debe estar muy claro cómo se distribuye un puntaje. Por ejemplo, podemos tener un área que sea de verdadero o falso, y verdadero o falso, vamos a suponer que tenemos 5 ejercicios, entonces tenemos un punto para cada ejercicio. Y para que eso sea realmente así, no solo identificar lo que no es, sino decir lo que es, muchos profesores suelen utilizar justifica lo falso. O sea que además de identificar que no es así, tiene que poner lo que es. Entonces, en ese caso, también un ítem que es falso, digamos, tiene que tener una justificación para poder ser corregido como correcto. Y entonces, acá tenemos que las pruebas, en este caso, pueden ser escritas, orales o prácticas, ¿sí? Y podemos hacer una mezcla. Por ejemplo, un mismo examen puede tener un primer contenido que sea todo escrito y luego se pasa al examen oral, o viceversa. Un examen que sea oral y luego se pasa a la parte escrita. Entonces, las pruebas escritas pueden ser objetivas o subjetivas. ¿Qué son las pruebas objetivas? ¿Alguien me ayuda, por favor? Para un poco, Olivia, ¿me puedes ayudar para ver qué son las pruebas objetivas? Sí, profe. Pruebas objetivas. Estudiantes trabajan sobre la base de planteamientos concretos y opciones fijas. Comprende una serie de ítems, preguntas, oraciones incompletas o reactivos que exigen variadas respuestas conforme a planteamientos establecidos. Respuestas deseadas o esperadas se conocen con antelación. Posibilitan la evaluación de una gran variedad de aprendizajes desde la adquisición de información actual hasta el desarrollo de complejos procesos de resolución de problemas. Proceso de corrección objetivo se presenta en forma escrita. Escrita, excelente. Pruebas objetivas, entonces. Entonces acá tenemos una doble alternativa. Dice, presenta una aseveración ante lo cual el estudiante debe elegir una respuesta. Esto es lo que decimos, verdadero o falso, correcto o incorrecto, o sí o no, o puede dar una opinión, ¿sí? O puede tratarse de situaciones de fantasía o de realidad. Esta es un tipo de reactivo, de prueba, ¿verdad? Que evalúa de acuerdo a 2 situaciones, 2 alternativas. Sí o no nomás tiene. Acá no hay otra forma de interpretar. O es o no es. O es uno o es otro. Entonces, este tipo de reactivos son válidos para evaluar la capacidad para identificar situaciones. ¿Ok? Por ejemplo, referente a una definición, a un principio, y ahí vamos a poder ver si el estudiante realmente distingue cierto tipo de hechos prácticos, ¿sí? Sobre todo de causa y efecto. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de verdadero o falso. Dice, algunos de los siguientes enunciados son verdaderos y otros falsos. Si es verdadero, ubica entre los corchetes, perdón, entre los paréntesis una B, y si es falso, una F. El primero dice, Henry Fayol demostró que el aspecto psicológico es de gran importancia en las tareas administrativas y de comunicación. Entonces, es una aseveración donde el alumno tiene que poner. El segundo dice, los reglamentos de la FIFA están ratificados por las asociaciones miembros. ¿Sí? Esto ya se sabe antes, ya se habló, ya se discutió en clase, ya se dio el concepto y el alumno se supone que ya maneja. Entonces, para eso nos sirve este tipo de ítems. A ver un poquitito. Maggie, ¿estás por ahí? Estoy.
Bueno, Maggie, ayúdame un poco con las normas de elaboración para un ítem de verdadero y falso. Sí. Los enunciados deben ser los más categóricos posibles, de modo que solo admitan una alternativa aceptable como respuesta correcta. Evitar enunciados extensos y complejos. La extensión y la complejidad dificultan la comprensión. No deben utilizarse proposiciones que incluyan dobles negaciones. Conviene dar a cada enunciado una extensión similar. Excelente, gracias. Y es lo que decía la compañera también. Si nosotros no planteamos algo de forma concisa y después eso se puede interpretar, pero puede ser que esto que quiso decir, o sea, eso es lo que tenemos que tratar de eliminar. Tiene que ser algo bien categórico, algo que se entiende, que sea evidente que es o no es, ¿sí? Eso es muy importante en este tipo de pruebas. Evitar la utilización de palabras que puedan dar pistas al alumno. Por ejemplo, nunca, siempre, generalmente, todos, por lo común. Es muy importante adecuar las preguntas. Algunas veces nosotros utilizamos ítems que son de otros países, entonces nosotros tenemos que adecuar el vocabulario que se usa de acuerdo al vocabulario que nosotros utilizamos acá para que se pueda entender bien. Entonces nosotros también vemos que no podemos agarrar un instrumento de otro país o porque un colega en España o en Nicaragua o en otro lugar utilizó tal cosa, yo puedo agarrar y implementar directamente. No, yo tengo que hacer un proceso de adecuación, sobre todo para ver que el lenguaje que se utiliza sea un lenguaje que realmente quiere decir lo que está queriendo medir. Y se deben entonces proponer más enunciados falsos que los verdaderos, pues son más discriminativos. Los enunciados falsos deben cubrir el 60% del total de la prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros, la recomendación en general es que si nosotros tenemos 10 ítems de verdadero o falso, 6 sean falsos y 4 sean verdaderos. Porque los verdaderos, de hecho, son más fáciles de detectar, ¿verdad? Que los falsos. Los falsos vendrían a ser lo que conocemos como distractores. Para asegurar la confiabilidad es necesario incorporar un buen número de ítems, de 8 a 10, ¿sí? Esto vendría a ser como una recomendación en general. ¿Cómo vamos a asignar los puntos? Entonces, para cada respuesta correcta, asignar un punto, incluso cuando se incorpora la solicitud de argumentación. Por ejemplo, como decíamos, que cuando es falso, si le pedimos que fundamente, detectar que es falso más la fundamentación le da ese un punto. Porque también ya me tocó ver algunas situaciones en donde el docente le da un punto por detectar que es falso y le da otro punto por la argumentación. Entonces, para que pueda obtener la totalidad del punto, tiene que tener, en este caso, depende mucho también de la vara con que queremos medir. Si una vara un poco laxa, que por la característica grupal sabemos que nuestros alumnos tienen cierto tipo de dificultad, podríamos entonces darle un punto por detectar y otro punto por justificar. Pero lo ideal es que esto sea evaluado en un mismo ítem y que entonces la detección más la justificación valgan un punto. Si no llega a eso, entonces no se le otorga directamente el punto. Esto es elevando un poquitito más la vara de exigencia, ¿sí? Y obviamente eso nosotros vamos a ver de acuerdo a la necesidad que vamos a ir cubriendo. Cuando se incorpora la solicitud de argumentación para dar por logrado el punto, debe haber correspondencia entre la respuesta y la argumentación, obviamente. Bueno, a ver un poco quién me puede ayudar con selección múltiple. Mónica. ¿Estás por ahí, Mónica? Sí, profe. ¿Me podés ayudar con selección múltiple, por favor? ¿Cómo no? Gracias. Selección múltiple está constituido por una proposición, la cual está expresada en forma directa, como una oración incompleta o pregunta y una serie de soluciones establecidas en forma de opciones.
las cuales pueden ser palabras, frases, símbolos, números, etc., válidos para medir objetivos tales como capacidad para inferir conclusiones, predecir situaciones, discriminar relaciones, interpretar, evaluar, etc. Muchísimas gracias. Selección múltiple entonces. Y acá tenemos, nosotros que pensábamos decir, bueno, vamos a hacer selección múltiple. Y acá vemos que tenemos 4 tipos de selecciones múltiples. Imaginen, hay 4 tipos de ítems dentro de la variedad de selección múltiple. El primero es una variedad en donde solamente una respuesta es la correcta. O sea, yo tengo 3 o tengo 5 opciones, pero solamente una es la correcta. El segundo vendría a ser la respuesta combinada. Tengo que ver bien cuál con cuál es, cuál debo combinar. A y B son correctas, por ejemplo. C y D son correctas, ¿sí? Las combinadas. Y luego están las respuestas múltiples. Yo puedo establecer que de 5 opciones, aquí, entonces, por ejemplo, 3 son correctas y 2 son incorrectas. Entonces, ahí yo voy viendo, vamos a ir viendo después cómo darle el puntaje. Y también puede ser que mi opción sea encuentra la mejor respuesta correcta. En ese caso, todas las opciones van a ser correctas y el alumno tiene que elegir la mejor opción que le parece como la más correcta. Todas son correctas, pero debe elegir la más correcta. Por ejemplo, esta es un ejemplo de cómo le vamos a enunciar o cómo le vamos a guiar de acuerdo a lo que queremos que haga el alumno. Le podemos decir, abajo tienen una serie de ítems con varias opciones de respuesta. Algunos te van a requerir indicar una sola respuesta correcta. En este caso le vamos a decir, indica la única respuesta correcta, por ejemplo. Ahí le ponemos ya el ejercicio. O le podemos decir más de una respuesta correcta. O le podemos decir, mira que puede haber el caso en que puede haber más de una respuesta, si es combinada. O le puedo pedir, elige la mejor respuesta. Entonces ahí yo tengo que decirle muy bien cómo tiene que proceder. ¿Va a encerrar en un círculo las letras de las opciones? ¿O va a subrayar? ¿Qué es lo que va a hacer? Y ahí entonces, generalmente ponemos esta dificultad de que los borrones o enmiendas invalidan la respuesta, justamente para evitar que por ahí el alumno esté haciendo tatetí. Y una vez el famoso tatetí, entonces para que piensen muy bien antes de marcarlas. Bueno, acá vamos con un ejemplo de opción múltiple de respuesta única. Ustedes ven que una estructura de estos ítems de opción múltiple viene con un enunciado, ¿sí? Con un enunciado que introduce el tema. Entonces, ¿qué dice el enunciado? El enunciado viene ahí con una pregunta y dice, ¿en cuál de las circunstancias está contraindicada la administración de la vacuna DTP, que quiere decir difteria, tétanos y pertusis? Y ahora nos da las opciones. La opción A dice encefalopatía en la primera semana tras dosis previa de DTP. La segunda opción sería fiebre de 40 grados después de una dosis previa de DTP. El tercero vendría a ser historia familiar de convulsiones. Y el último sería historia familiar de muerte súbita del lactante. Y en este caso, solamente la opción A, que es encefalopatía, en la primera semana tras dosis previas de DPT, vendría a ser la única respuesta correcta. Acá vemos un ejemplo de la respuesta combinada. Este ítem también viene a formar parte de lo que sería un ítem de respuesta
respuestas, ¿verdad? Pero de forma combinada, de opción múltiple, pero de respuesta combinada. Entonces, aquí vemos que tienen que haber una combinación. Entonces, nuevamente empiezo con mi enunciado. Esto es muy importante, gente. El enunciado. Dice, la inyección intramuscular es una vía segura y rápida para inyectar determinados productos. Algunos de los productos que pueden ser aplicados por esta vía son, y ahí tengo entonces, la primera opción es antibióticos, la segunda es antiparasitarios y la tercera vendría a ser vitaminas. Y abajo tengo las combinaciones. Solo 2 y 3, solo la opción 2 y 3 son correctas. Solo la opción 1 y 3 son correctas. Solo la opción 1 y 2 es correcta. O todas, en este caso, son correctas. Acá quiero hacer una aclaración. Ya no se usa todas las anteriores son correctas o ninguna de las anteriores son correctas. Eso ya no se utiliza más. Está totalmente en desuso. Este vendría a ser el caso, el ejemplo también de opción múltiple, pero de elegir la mejor respuesta, ¿sí? Entonces, nuevamente, fíjense, empezamos con el enunciado que dice, la solución de las problemáticas expuestas en el Foro Mundial debería basarse en opción 1, la declinación de los índices de analfabetismo, B, aportar conocimientos para hallar empleo, C, una educación inclusiva, D, concienciar sobre la igualdad entre géneros. Fíjense que en este caso todos son correctos. ¿Pero por qué elegimos la C? Porque la C incluye a las otras respuestas, ¿sí? No porque dice inclusiva, sino porque una educación inclusiva va a disminuir el analfabetismo, una educación inclusiva va a ayudar a que podamos encontrar empleo, una educación inclusiva también va a concienciar sobre la igualdad entre los géneros. Entonces, aquí respuesta múltiples vendría a ser, dice, la evaluación involucra procesos de cualificar, comparar, medir, calificar. Tenemos que ver, entonces, en este caso, podrían ser todas son correctas, ¿verdad? O sea que en este caso tiene que elegir todas. En este caso también podríamos poner, por ejemplo, un punto para cada respuesta. Entonces, el ítem en total valdría 4 y le vamos a dar puntaje a cada una de las respuestas correctas que acierte. Ahora, vamos a las normas de elaboración para ir terminando nuestra ponencia del día de hoy. Tampoco, ¿a quién le voy a pedir ayuda? Yesnisa, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Me puedes ayudar, por favor, con las normas de elaboración? Normas de elaboración. Sí. Normas de elaboración. Sí. Las preguntas deben plantearse siempre de modo afirmativo. Lo usual es que uno se pregunte, ¿qué es esto? Y no, ¿qué no es esto? Todas las opciones de respuestas, tanto las correctas como las... ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Es un error de tipeo nomás. ¿Cómo las distractoras? Como las distractoras deben tener cierta homogeneidad. Debe evitarse que se deslicen pistas para la identificación de la respuesta correcta. Excelente. ¿Seguimos? Evitar que el enunciado de cada ítem ayude a resolver ítems anteriores o posteriores. El contenido del ítem debe comprenderse claramente. Conviene redactar respuestas de longitud similar. Evitar que algunas palabras o formas gramaticales faciliten la respuesta correcta. Las opciones deben concordar en género y número con la base.
Las palabras que eventualmente se repetirán en todas las opciones son partes de la base y no de las opciones. O sea, del enunciado, ¿verdad? Sí. Ordenar las opciones unas debajo de otras. Usar al menos 4 opciones de respuesta para contrarrestar el azar. Para no jugarte de ti. Evitar el uso de las opciones, todas las anteriores y ninguna de las anteriores. Sí. Asignar al azar el juego, el lugar de la opción correcta. Sí, esto es muy fácil ahora con los formularios en línea. Nosotros preparamos los formularios y le decimos, bueno, que las preguntas sean al azar y a cada alumno le llega en lugares distintos la opción correcta. Gracias, Yenisa. Entonces, ¿cómo asignamos puntos? Asignamos un punto por cada respuesta correcta, incluso si las respuestas son múltiples. Lo que decíamos, si yo tengo 5 opciones y de ahí 3 son correctas, entonces un punto para cada respuesta correcta. ¿Sí? Bueno, yo creo que vamos a avanzar hasta aquí por una cuestión de tiempo, porque acá ya entramos en otro tipo de ítems y yo quiero que vayamos con esto. Vamos a tener el insumo para poder trabajar nuestra primera tarea. Entonces, lo que yo les voy a pedir, vayan pensando en ítems para elaborar un examen. Vayan pensando, teniendo el material a mano, vayan pensando ya lo que estuvimos viendo, empiecen a ensayar preguntas de verdadero o falso y de opción múltiple, y luego vamos a ver el resto de las opciones que tenemos para poder crear el examen, ¿ok? Entonces, ese examen ustedes lo van a hacer en el área donde ustedes tienen expertise, en el área donde ustedes se sientan más cómodos y, como decíamos, pueden utilizar la misma aula, van a utilizar de hecho la misma aula del Classroom que ustedes mismos crearon para poder usar todas las opciones de programación. Así que, bueno, yo creo que hasta aquí vamos a ir por hoy y vamos a tomar una super foto. Por favor, los que puedan, igual más si están con cara todo de sueño, yo también estoy todo sudado ahí. Vamos a sacar una fotito. No escriban nada en el chat un rato porque si no le tapan a los que están ahí abajito. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Que tengan todos un buen resto de jornada. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas Hasta noches. luego. Gracias, profe, igual. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao.